buenas tardes, amigos y amigas de la agencia de noticias Fides. Estamos nuevamente en un conversatorio, en esta oportunidad de manera virtual, porque nuestros invitados responden a diferentes regiones del país, a diferentes departamentos del país. En este caso estamos con la senadora Senta Rec, ella responde al departamento de Santa Cruz, y también estamos con el diputado Marcelo Pedrazas. Él responde al departamento de Chuquisaca. E invitamos también a varios legisladores, intentamos que nos acepten en realidad varios legisladores del movimiento al socialismo del ala arcista, pero ninguno se animó. Casi lo hace el diputado Andrés Flores, pero al final no respondió. Sí había aceptado el diputado Gualberto Arispe, del ala evista, pero a ver, esperemos que se conecte, le hemos enviado bastantes mensajitos, pero en todo caso nos parece importante este espacio para dialogar un tema creo que no solamente a la salud democrática le interesa del país, sino particularmente a quienes en este momento fungen como legisladores. Se trata de este tema que ha saltado a raíz de una decisión de la Sala Constitucional de La Paz en sentido de suspender la facultad de fiscalizar en su aspecto principal, que es el de interpelar a los ministros, esta facultad que ha sido suspendida por una sala constitucional y que deja prácticamente en jaque a la Asamblea Legislativa. ¿Qué representa eso en términos específicos para los legisladores? ¿Alguna vez hay algún antecedente anterior a este que hubiera sucedido en estas líneas? ¿O es que es un hecho inédito el que ahora está atravesando la Asamblea Legislativa Plurinacional? Senadora Sentarreg, bienvenida. Mucho gusto, un placer. Además, un placer de compartir el panel con Marcelo. Marcelo Pedraza conoce bastante de estos temas. Ha estado insistiendo con algunos recursos frente al Tribunal Constitucional. Bueno, y plantear de que en realidad este es un jaque mate, ¿no? Ya el problema de la Asamblea Legislativa Plurinacional es de larga data. La inoperancia, todo el esfuerzo que ha hecho el movimiento al socialismo durante sus dos gestiones, vamos a llamarle así, todos los años de gobierno del expresidente Evo Morales y ahora en el actual gobierno de Arce Catacora, han sido porque la Asamblea Legislativa sea simplemente un ente formal, no cumpla realmente su labor legislativa en todos sus aspectos y mucho menos en la labor que corresponde en su calidad y cualidad de fiscalización, que es muy importante para el país. Durante el periodo del expresidente Evo Morales, esto fue fácil porque tenían los 2/3 y los 2/3 era un mecanismo sumamente cómodo que hacía que la oposición no pueda realmente de ninguna manera avanzar en todos los procesos de observación, de fiscalización, porque definitivamente los ministros siempre que fueron interpelados nunca salieron censurados, porque salían aplaudidos y apoyados, y sabemos, ya conocemos esta etapa, todo el deterioro que ha dado al país, porque lógicamente no ha podido generar una asamblea legislativa que tenga una independencia, que tenga la posibilidad de un ejercicio democrático y menos un ejercicio fiscalizador. Ahora, en la actualidad, que podría haberse puesto en evidencia por la correlación de fuerzas, la posibilidad de generar acciones donde realmente se genere un debate, donde la Asamblea sea un lugar de pluralidad, donde la Asamblea muestre la posibilidad de tener la voz de los representados, eh, de los parlamentarios que están Uh -huh. presentes y que tienen sitio y curul tanto en diputados como en senadores, pues se cercenó también a propósito esta facultad, ¿no? Con la situación de haberlo previsto, a partir de esta gestión bajo la presidencia de Eva Copa, cuando tenían todavía los 2/3, donde no
transforman los 2/3 en mayoría absoluta y donde casi todo lo que se tenía que hacer queda relativizado al voto de la mayoría. Entonces, con esto también volvemos a entrar en una asamblea condenada a este cepo, a este control del órgano ejecutivo, que eso es lo que en realidad estas dictaduras, porque son dictaduras que tienen simplemente una máscara democrática, ¿no? Se empeñan por hacer porque en realidad la reglamentación la acomodan, pasa a ser parte de este engranaje para que funcione la dictadura sin ningún problema. Es una dictadura del Ejecutivo donde poco a poco ha ido haciendo estéril, es decir, ha ido destruyendo todos los órganos del Estado, ¿no? Tenemos, por lo tanto, un poder judicial totalmente sometido, ya esto es ampliamente conocido en Bolivia, no nos vamos a exceder en palabras, pero yo lo llamo el sicariato judicial. Definitivamente, el Poder Ejecutivo tiene sus fiscales y jueces que los acciona a su arbitrio y con los cuales genera una cacería a las personas que identifica como molestas, como opositores y que deben ser fusilados en este paredón judicial para que definitivamente el Ejecutivo tenga carta libre de seguir generando sus acciones sin ningún tipo de control. El órgano judicial inoperante, ya pues lógicamente lo único que quedaba como una posibilidad era, sabemos en qué condiciones está la policía, todas las otras instituciones, ¿no es verdad? Totalmente tomada. Y bueno, el órgano legislativo también paulatinamente ha ido cayendo en esta inercia, en esta situación de no posibilidad de generar ningún tipo de pesos y contrapesos, porque eso es lo que genera una verdadera democracia, ¿no es verdad? Esta representación plural debería permitir que el poder ejecutivo se contrapese, que la voz de los ciudadanos, que la observación de los ciudadanos, que justamente la fiscalización ciudadana pueda llegar a través de sus representantes, ¿no? O sea, nuestros representados deberían sentirse tranquilos. Sin embargo, ¿qué ha pasado con la Asamblea Legislativa? Lo que nosotros hemos podido hacer como oposición ha sido generar denuncias, contagiar y comunicar estas denuncias a la sociedad civil. Las únicas leyes que hemos logrado frenar han sido en la calle, a partir de las protestas de la ciudadanía, en la medida en que nosotros hemos comunicado convenientemente todas estas situaciones de violencia de Estado y situaciones realmente inconstitucionales y que generan una discriminación para los bolivianos y una amenaza que la hemos comunicado convenientemente, y la única forma que ha retrocedido no ha sido a través del órgano legislativo y de nuestra posibilidad de un debate abierto para que esto genere realmente la posibilidad de ser entendido, sino a través de las protestas, ¿no? Y ahora lo último y el último estamento que creo que quedaba, que era la posibilidad de fiscalizar a los ministros a través de la interpelación y del mecanismo de la censura, cobardemente, porque no es otra cosa, arteramente, de una manera criminal, creo yo, porque realmente sin ningún tipo de reparo, estos ministros, parte del Ejecutivo, han pasado a cercenar este derecho de la Asamblea Legislativa, destruyendo ya por completo además la credibilidad en la posibilidad de un control constitucional, ¿no? El órgano de control constitucional, el Tribunal Constitucional, queda totalmente en este sentido ya evidenciado al desnudo como parte de este andamiaje de sicariato judicial, que es lo único que opera en Bolivia en detrimento de todos los otros órganos del Estado. Gracias, senadora Senta Rec. Estamos conversando en este espacio con la senadora Senta Rec y también con el diputado Marcelo Pedrazas, y de pronto la gente dirá, pero bueno, o sea,
donde dice esto de la fiscalización. Y bueno, está garantizado en la Constitución Política del Estado, el artículo 158 de la Constitución, en su numeral 17 y 18, es absolutamente clara sobre cuál es esta atribución, esta facultad que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional para convocar a los ministros y estos sean interpelados por sus actos. Diputado Marcelo Pedrazas, ¿qué le dice ya? Porque ya han pasado varias semanas a propósito de esta decisión de la Sala Constitucional y ahí estamos, ustedes suspendidos con esta facultad. Buenas tardes, Nancy. Para mí un gusto poder compartir con Agencia de Noticias Fides. Un saludo afectuoso a la senadora Senta Rec, a quien la estoy viendo de mucho tiempo, pero sin embargo siempre sigo su trabajo. Yo primero quisiera indicar que esto demuestra la desinstitucionalización a la que nos ha llevado el gobierno del MAS y la podredumbre de la justicia. Desinstitucionalización porque la Asamblea Legislativa es una caja de resonancia del movimiento del socialismo en su ejecutivo, y esta desinstitucionalización no solamente es contra la Asamblea, sino contra toda institución, porque el masismo no deja que cumplan sus fines constitucionales. La podredumbre de la justicia, evidenciada con una resolución de un juez que debería llamarse constitucional, pero que en realidad es un sicario de la justicia y debería ser, y es un juez inconstitucional, al igual que el tribunal, porque no ha tomado ni siquiera la propia Constitución Política del Estado como referente para sustentar un fallo. Pero además, Nancy, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta, además, la complicidad del vicepresidente del Estado boliviano y presidente nato del Congreso, el señor David Choquehuanca. Primero, porque no tiene una agenda legislativa. Estamos ya más de 2 años y medio y la Asamblea, a partir de su presidencia, no ha tenido un norte, no ha tenido una agenda legislativa que pueda mostrar hacia la población un interés por parte del presidente de ser parte, no solamente en lo nominal de la Asamblea Legislativa, sino más bien como cabeza de la Asamblea Legislativa. ¿Y dónde se demuestra este plan milimétricamente y estratégicamente realizado por el gobierno para cercenarnos estas competencias? Cuando un juez constitucional con su colega, al requerimiento de un ministerio, hace una acción, pero sin embargo diseñan toda esta estrategia para involucrar a otros ministerios y con eso emitir esa sentencia constitucional, que yo le llamo inconstitucional, e inmediatamente el cumplimiento del vicepresidente del Estado boliviano y presidente nato del Congreso, que no ha hecho absolutamente nada por defender la institucionalidad y las competencias de la Asamblea Legislativa. Llegando a por lo menos extremos, alguna representación, diputado, en la audiencia. ahí va mi crítica. Cuando se notifican a terceros interesados, en este caso no se notifican a los ministros y no se notifican a quienes hemos hecho la interpelación, a quienes somos parte de la comisión y a quienes también como diputados y senadores les están restringiendo sus competencias constitucionales. Pero mire usted la defensa del presidente nato del Congreso. Envía a una joven que no debe tener más de 7 años, 5 años de experiencia en la abogacía, pero deja un informe que es mucho menos efectivo en su defensa que la propia defensa que hemos hecho nosotros mediante los medios, con el poco tiempo que tenemos y sin haber conocido la acción constitucional que presentó el ministro. Pero no solo eso, el jefe de gabinete del señor Choquehuanca es un ex magistrado del Tribunal Constitucional que firmó la sentencia de la reelección de Evo Morales. Me refiero al señor Rudy Flores. No le voy a decir abogado porque no creo que le quepa esa denominación. Pero él ni siquiera asiste como jefe jurídico de vicepresidencia y manda a un funcionario. Entonces ahí va mostrándose en los hechos, no solamente lo que hemos visto ya en la práctica también, que es esa desinstitucionalización. Ahora, respecto a lo constitucional, a mí me parece muy importante que usted pueda tomar en cuenta la Constitución y sus articulados que hablan de la facultad de interpelación que tienen los miembros de la Asamblea Legislativa, y obviamente también habla de los efectos de la censura, que es lo que se puso en cuestionamiento en este fallo constitucional. Entonces, el juez que resuelve esta causa no solamente se inventa unos fundamentos que no dicen y se contraponen a la realidad, mejor dicho.
porque nunca se le ha vulnerado el derecho al debido proceso al ministro de Economía, como él maliciosamente lo plantea en su amparo, para luego abrir ese abanico de opciones al juez constitucional y terminar resolviendo que va a garantizar los derechos de los ministros a través de una sentencia que, mientras no se emita la ley que regule el efecto de la censura, les vulneraría su derecho al trabajo a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué le digo que mienten? Porque la comisión que primero pide una petición de informe oral es la Comisión de Política Social, de la cual yo soy miembro. En esa comisión el reglamento señala de forma clara que si un ministro no asiste a una petición de informe oral o no es suficiente los motivos por los cuales se excusa, tenemos la facultad de enviar a una interpelación. Y un primer elemento es que él inasiste y la asamblea en su facultad, mejor dicho, la comisión, promueve la interpelación. Pero para evitar esta superversa estrategia de mutilación de las competencias de la Asamblea Legislativa, esta comisión, por un problema administrativo, reconduce en la petición de informe oral para evitar justamente el pronunciamiento del tribunal de la Sala Constitucional, y en lugar de enviar a interpelación, le hace saber que se le da una oportunidad más para que vaya a la petición de informe oral. Estos hechos han sido presentados al juez de garantías el día de la audiencia para que evite resolver, porque si hay una sustracción de materia, es decir, si yo voy demandando algo, pero después me lo corrigen, ¿cuál es la razón ya de que se pronuncie constitucional? Hace caso omiso porque su estrategia ya era obviamente el generar esa sentencia para que con esa sentencia se cercenen nuestras competencias. Ahí es donde yo le digo que incluso nos han vulnerado, tanto en mi calidad de diputado como a la senadora, en su calidad de senadora, y a nuestros colegas, nuestro derecho a la defensa, porque nunca hemos sido comunicados de esa acción, ni como diputados, ni como senadores, ni como partes de la comisión, y menos como peticionarios. Entonces, ¿cómo es que una juez constitucional primero ayuda a que vengan más ministros a una acción para defenderlos e incorporarlos en esa su inconstitucional resolución que va a emitir, pero sin embargo no garantiza la presencia de quienes se ven afectados por su propia resolución, que somos nosotros los asambleístas, porque se nos cercenan nuestras facultades de fiscalización? Entonces, en lo jurídico no hay explicación lógica. Yo creo que por eso van estas demandas de prevaricato que se han presentado. Ojalá prospere y no le estén protegiendo producto de un acuerdo, para mí, que ha existido entre los ministerios y este juez constitucional, que por cierto tampoco es de los más honorables que hay en el país, por eso que está involucrado en varios temas que dañan obviamente su idoneidad. En ese marco, Nancy, yo creo que el tema queda claro de la decisión política y sobre todo el sometimiento al Tribunal Constitucional en su Sala Constitucional, pero para agravar la situación y para ejemplificar y dar más contundencia a lo que decimos, imagínese usted que el propio ministro censurado, me refiero al único censurado en esta gestión, el ministro Eduardo del Castillo, semanas antes de que se resuelva la acción, pero yo asumo que ya conociendo el contubernio que existía, presenta un recurso al Tribunal Constitucional para que se deje sin efecto la resolución por la cual la Asamblea lo censuró en junio de este año. Entonces, nada es casual. Mal podrían decir que esto no lo han definido en gabinete, porque tienen que decirlo de esa forma. El Ejecutivo no nos puede engañar, y claro, como el presidente Choquehuanca está más del lado del Ejecutivo, porque ahí existen las pegas y no defiende la institucionalidad de la Asamblea, toman esa decisión con esta Sala Constitucional por encima de la Constitución, por encima de la voluntad del constituyente, porque si usted lee el informe de mayorías de la gestión 2008-2009, cuando se aprobó la Constitución del MAS, ni siquiera la Constitución que ya se aprueba y dice la censura será la destitución, en el informe de mayoría que le responde al movimiento al socialismo, introduce la palabra renuncia. O sea, la interpelación, cuando había la censura, era la renuncia del ministro.
Entonces, imagínese usted cómo van vulnerando no solamente la Constitución, sino la voluntad del constituyente, que debiera de regir más bien su interpretación de este sicario judicial. Ahora parece una acción coordinada, ¿no? Porque el elemento anterior a esta decisión de la Sala Constitucional de La Paz ha sido, por un lado, la censura del Castillo, pero después la destitución y nuevamente la recontratación, la designación, ¿no? Y ahí ya rompe, digamos, una autoridad que tenía la Asamblea Legislativa Plurinacional y bueno, después se viene encadenado todos estos otros elementos. Solamente para recordar a nuestros amigos y amigas de Agencia de Noticias Fides que van a ver este espacio, el artículo 158 de la Constitución en su numeral 17 dice claramente que una de sus facultades de la Asamblea es controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. Y el numeral 18 dice claramente, escuchen bien ustedes, interpelar a iniciativa de cualquier asambleísta a las ministras o a los ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por 2/3 de los miembros de la Asamblea. La interpelación, dice, podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras, ya sea Cámara Alta, Cámara Baja, o Cámara de Senadores o Cámara de Diputados. La censura implicará la destitución de la ministra o del ministro, dice claramente, ¿no? Entonces, senadora Centerrec, ¿usted coincide con el diputado Pedrazas que esta ha sido una acción coordinada, digamos, a partir de una estrategia política para desinstitucionalizar la Asamblea desde el órgano ejecutivo? Senadora, su micrófono está apagado. Perdón. Sí. Claro, coincido, ¿no? Es una acción absolutamente orquestada. Ha habido un plan preconcebido y definitivamente se ha procedido, incluso han procedido paso por paso hasta generar justamente esta neutralización que han hecho, este control que han hecho de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La decisión la acabaron de tomar, lógicamente, cuando se procedió. Bueno, parece que el plan venía en curso, estaba preparado, pero yo supongo que la decisión se tomó cuando fue censurado el ministro del Castillo, ¿no? El ministro de Gobierno, y él, lógicamente, en esa posición que tiene de que no quiere ser atingido por ningún tipo de crítica y menos, ¿no?, de cuestionamiento de parte de la sociedad, y además el gobierno queriendo mantener los ministros este ministro que fue censurado y la posibilidad de que otros no sean censurados, entonces ya se animan a dar ejecución a este plan que ya se había orquestado, ¿no?, que lo tenían en consideración. Pero evidentemente esto termina, por supuesto, ya de dejar en evidencia el modus operandi del movimiento al socialismo, que no aceptan en ningún sentido la posibilidad de un ejercicio democrático, ¿no? Entonces, acá ya podemos observar dos hechos, digamos, pienso yo, de la interpelación del Castillo. Por un lado, la soberbia de él de generar, digamos, acciones contrarias al órgano legislativo, y por el otro lado también que él terminó su interpelación también incluso generando una persecución política, ¿no?, a una diputada de nuestra tienda política, a la diputada María René Álvarez, una diputada joven, valiente, que estuvo también dentro del grupo de los interpeladores, y que él buscó todos los medios y las argucias para ponerla en una posición de persecución a ella y a su familia. Esto muestra que realmente estamos ante un régimen muy duro
futuro, ¿no? Donde ser legislador no implica tener ningún tipo de resguardo, y no existe ningún tipo de principio, ni ningún tipo de posibilidad de que nos sintamos que vamos a poder ejercer nuestra acción legislativa y fiscalizadora. Pienso que con esto acaban de terminar de estropear a la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Venía desde hace mucho tiempo ya el cuestionamiento de nuestro rol, de qué es lo que en realidad podemos hacer, de cuáles son los límites de la injerencia, ¿no? De la posibilidad de una injerencia del Ejecutivo, pero ya esto yo creo que devela que estamos en un momento muy crítico y de caída libre en todo lo que es el ejercicio de las funciones y las competencias que tiene la Asamblea Legislativa. Los cuestionamientos son grandes, pero no son mayores. Creo que no deberían abarcar realmente a la ciudadanía en su conjunto. Esto debería ser una viva voz, porque en realidad quienes han quedado desprotegidos son los ciudadanos. Si nosotros no tenemos la posibilidad de un ejercicio de fiscalización, la ciudadanía no tiene ningún tipo de voz, ni no tiene ningún tipo de recurso para defenderse frente a un ejecutivo que cada día es más autoritario y que no le importa, arrasa y no se preocupa por la pérdida de derechos de los ciudadanos y por justamente dañar los intereses de la ciudadanía, ¿no? Además, porque de alguna manera, cuando nosotras los elegimos a ustedes, digo a ustedes, eh, porque son los representantes nacionales, ¿no es cierto? Ya sea departamentales, por circunscripción, les estamos delegando una representación, es decir, la fiscalización que nosotros quisiéramos hacerla, también las hacemos a través de ustedes, ¿no? De ustedes que pueden ser de una o de otra bancada, eso no importa, eso en este momento no importa, sino son los actos, ¿no es cierto? El acto de fiscalizar, el acto de proyectar una norma que beneficie a la ciudadanía. En realidad son ustedes nuestras vías para que se ejecuten esos principios que están precisamente en la Constitución, cosa que ahora ha quedado en statu quo, porque nos imaginamos que ahora que la Sala Constitucional se ha pronunciado, ha remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional el tema, y será en esa instancia la que decida, pero estamos ante un elemento, diputado Marcelo Pedrazas, que puede salir cualquier cosa, es decir, el Tribunal Constitucional podría ratificar esta decisión, podría hacerlo, es decir, ya hemos tenido unos antecedentes muy criticables en el pasado sobre la repostulación. ¿Puede darse esta vía, usted cree, Marcelo? ¿Puede ratificarse esto? ¿O es una medida cautelar momentánea que no podría terminar en una situación de esa naturaleza? Bueno, Nancy, del Tribunal Constitucional puedes esperar todo, ¿no? Pero me voy a abstraer un minuto como político y voy a hablar como abogado. Y creo que aquí sí no hay posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda ratificar esa sentencia o esa resolución emitida por el Tribunal de Garantías. Hay varios elementos que no van a permitir que el tribunal pueda tomar una posición. Entre ellos está la defensa de los legisladores, o sea, la falta de convocatoria a nosotros como legisladores, quienes somos los afectados en esa resolución que ha emitido el juez de La Paz. Y hay una línea jurisprudencial que son precedentes obligatorios de cumplimiento que dice que una acción de amparo no se puede llevar a cabo si no han sido notificados todos a quienes les afecte esa sentencia. Y más allá de que haya sido notificado el presidente nato del Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados, no es menos cierto que tienen que ser notificados todos los asambleístas, porque la representación que tenemos nosotros, y como bien decía la senadora Senta y usted, nosotros somos la representación popular, o sea, ese es ostentamos esa representación del pueblo. Entonces, hay un grave error por parte de este juez inconstitucional, este sicario que emitió la resolución, para seguramente quedar bien con algunos ministros y tratar de escalar en su carrera judicial. Pero yo veo que es muy difícil por una parte.
Y por otra, también creo que nosotros, al indicar que somos los representantes del pueblo, tenemos la obligación de defender independientemente las cabezas estén al lado del gobierno, es decir, el presidente nato del Congreso, y me voy a atrever a decir algo que quizás no va a gustar. Incluso las jefaturas de bancada sean de oposición o de oficialismo. Porque al margen de que nos han dado una puñalada inconstitucional, tratan de salvar en Cámara de Diputados el problema, se reúnen entre las tres fuerzas y sacan un mamarracho de ley sin haber leído la Constitución Política del Estado, y resulta que quieren premiar a los ministros censurados eh, porque aceptan que una vez censurados en una ley puedan volver a incorporarse en el mismo ministerio que dirigen al año siguiente. Entonces yo también creo que aquí es el momento de llamar a la reflexión. Esas decisiones unilaterales con las que yo siempre he estado en contra, porque creo que la representación que ostentamos todos debe ser escuchada y no debe concentrarse en una sola persona. En base a eso, hay un error también en la Cámara de Diputados de comprender que la falta de la normativa impide la vigencia material de la interpelación y obviamente el efecto que puede ser la censura o no, porque también hay que decirlo, pueden interpelarse y no necesariamente ser censurados. En Exacto. realidad lo que se hace es un cuestionamiento a determinadas políticas, un diálogo de la Asamblea Legislativa hacia el Ejecutivo, que puede terminar incluso con una satisfactoria presencia de un ministro si ha hecho bien las cosas. Entonces aquí yo creo que el tema está en quienes también quieren defender esa institucionalidad, porque ya sabemos quiénes no, pero también coadyuvar en esos proyectos de ley me parece que son errores que se están Porque, cometiendo. porque ahora lo que hemos visto y algo que decía la senadora Senta Reg era, todos deberíamos estar alertas frente a esto, porque están atentando contra la Asamblea Legislativa, que es el primer órgano del Estado, o sea, no es cualquier cosa, no estamos hablando de una quinta institución, ¿no? Sino estamos hablando del primer órgano del Estado, aquel que debería fiscalizar a todos, al resto de los órganos y al resto de las instituciones estatales, ¿no es cierto? Y precautelar por encima los intereses del pueblo. Pero bueno, eso parece retórica, ¿no? Estoy pensando, digamos, en una ilusión más o menos, pero lo que quiero significar es que no ha habido más allá de algunos cuestionamientos, algunos legisladores que creo que han ido con una demanda contra los magistrados estos, contra estos vocales de la Sala Constitucional, pero nada más. Es decir, no hemos visto ninguna acción más. Creo que lo que decía el diputado Pedrazas, que probablemente en una sesión de interpelación no necesariamente se tiene que concluir con una censura, pero claro, la señal con la censura del Castillo, al ministro del Castillo, ha sido contundente, o sea, de la capacidad de lo que puede hacer la Asamblea Legislativa con sus 2/3 que ahora los tienen entre la oposición, digamos, y algunos legisladores de un ala del MAS, ¿no? Es decir, creo que hay un temor del Ejecutivo y de los ministros de enfrentarse a un nuevo escenario de esa naturaleza. Muchos creo que estaban en puerta para ser interpelados, estaba precisamente el ministro de Justicia, estaba el ministro de Economía y otros más, entonces, claro, ahí se pone una situación bastante complicada. Perdona, sí, yo aquí quisiera hacer una puntualización. Eh, Cuando hablamos de la defensa de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y además el hecho de que es el primer órgano del Estado donde reside la soberanía popular, por eso es la crítica de que no se haga una defensa contra esta arremetida constitucional, porque hay los mecanismos. Mm, De entrada no puedes darle una ley que ya los beneficie, porque se está traicionando el voto y sobre todo la competencia que tiene un legislador en el marco de lo que usted señala, de la interpelación que puede derivar sí o no en una censura, pero sobre todo en esa posición política que tiene la Asamblea de hacer un contrapeso al Ejecutivo, que es lo que se ha perdido. Pero además, ¿por qué crítico a las decisiones de diputados de esas reuniones que ya han sido publicadas por la prensa? Porque se está tratando de cuidar a los ministros y hacer una normativa que los favorezca cuando más bien tienes que potenciar
y tienes que darle mayor institucionalidad a tu Asamblea Legislativa. Ujú, Y ahí, por ejemplo, mire cómo es importante el artículo 4 de la ley 027, que ujú, justamente es la ley del Tribunal Constitucional. Y en su artículo 4, parágrafo 3, dice, el Tribunal Constitucional, en su labor de guardián de la Constitución Política del Estado, es el intérprete supremo de la ley fundamental, o sea, ujú. de la Constitución. Pero escuche lo que dice bien aquí. Sin perjuicio de la facultad interpretativa que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional como órgano depositario de la soberanía popular. Ujú, Entonces, tenemos nuestra prerrogativa incluso para incumplir ese inconstitucional fallo, si ujú. realmente habría esa vocación de darle la institucionalidad a la Asamblea. Obviamente es una pelea totalmente desigual, porque somos algunos, no me va a dejar mentir la senadora Senta, que podemos pelear esa institucionalidad contra un montón de gente del movimiento al socialismo, que más bien se hace a la vista gorda. Pero Ujú. no pueden nuestras jefaturas de bancada en diputados ir conestando una normativa que más bien está limitando justamente lo que precautela la Constitución y la ley, esa soberanía del pueblo. Y claro, parece que se velan intereses, ¿no? Es decir, estoy en este gobierno y parece que me van a censurar, entonces sacaré una ley, inhabilitaré a los legisladores, no sé si así se puede entender también, senadora Sentarreg, es decir, actuar en función al momento y a las circunstancias solamente, evadiendo la constitución política del Estado y todas las normas que rigen nuestro funcionamiento. Senadora, eso por un lado, pero por el otro ya casi al final, mi pregunta es, en estas circunstancias, no sé cuánto dure el tiempo que se dará el Tribunal Constitucional para alargar este tema, porque puede alargarlo mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a los intereses puede ir, va emitiendo sus sentencias y sacándolas después de mucho tiempo. Ustedes saben cuál es el manejo, no es necesario explicar mucho, pero mi pregunta es, ¿qué sentido tiene en este momento la Asamblea Legislativa así con ese cercenamiento y parece con una intencionalidad de dejarla así sin ninguna capacidad de acción? Bueno, no tiene pues la Asamblea Legislativa una verdadera capacidad de legislar, ¿no? No tiene, ni de fiscalizar, ni de legislar, o sea, está totalmente cercenada en sus funciones. Y nos encontramos además frente a justamente la imposibilidad, como decía, que esto vale la pena que el ciudadano lo entienda, que no es una queja, no somos nosotros, no es Sentarrec, senadora, Marcelo Pedraza, diputado, u otros que se quedan sin la posibilidad de fiscalizar. Es el pueblo, es el ciudadano, el que recibe directamente los daños, la violencia del Estado, porque el poder siempre tiene la vocación de excederse, de poder ejercer su poder de manera coercitiva y violenta sobre el ciudadano, imponiéndose en contra de sus derechos. Y nosotros, los representantes del ciudadano, somos, y de todos los estamentos de la sociedad, somos los que tenemos que ir a discutir, a pelear, a buscar ese equilibrio del poder. Entonces, quien ha perdido es el pueblo de Bolivia, el ciudadano, a través de la anulación de esta nuestra representación. Por eso es que yo insisto que este es un problema de todos y que deberíamos contagiar por lo menos esa opinión, porque el ciudadano no sabe a veces el beneficio que recibe o lo que pierde, ¿no? Y lo que se está Ujú. perdiendo es mucho. Ahora, ¿qué está pasando? Los ministros van con prepotencia. Marcelo no me deja mentir. No se presentan a una interpelación, a responder un cuestionario, a con seriedad mostrar su trabajo o que de repente nosotros estamos equivocados en los cuestionamientos que le hacemos, a darnos prueba de que ellos están haciendo lo correcto y no todo lo contrario, sino va simplemente a sobrarnos, a tratar de incluso de insultarnos. No hay actos interpelatorios en los que el ministro dé una respuesta. El ministro va a insultar con consignas solamente. Y es, por ejemplo, decir que somos golpistas,
llevarse barras bravas, o sea, han convertido el escenario de la Asamblea Legislativa en un ring de boxeo, en un escenario circense de muy baja calidad. ¿Por qué? Porque se sienten suprapoderes, que nosotros justamente, como nos han ido cercenando el poder, por eso es que tiene que existir la censura, porque la censura le devuelve la humildad al servidor público. El ministro tiene que ser un servidor público y tiene que ser humilde frente a su pueblo. Tiene que entender que está cometiendo atropellos, que está generando situaciones que a lo mejor son irregulares y ir a dar cuenta de sus actos. En nuestra Asamblea Legislativa, los ministros no van a dar cuenta de sus actos, van a sobrarnos, van a insultarnos, van a generar conflictos para luego perseguirnos, buscando acciones persecutorias. O sea, se genera un verdadero circo donde mejor si nos pegamos, ellos mismos desatan esos hechos para después tener también un mecanismo coercitivo de persecución, para seguir desanimándonos en la fiscalización. Hemos bajado totalmente el nivel del ejercicio de la Asamblea Legislativa. Yo le podría decir, Nancy, realmente, y aquí a ANF para que lo pueda divulgar, que no tiene ningún sentido. Se pueden enojar mucho de decir, cuando se les reclama de que qué objetivo tiene que una Asamblea Legislativa siga funcionando en estas condiciones. No tendría ninguno, porque tienen un circo montado que no cumple realmente la función para la que fue creado. O sea, la Asamblea no está cumpliendo la función para la que fue creada, por la que es generada, en ese peso y contrapeso de los poderes. Por lo tanto, se debe restituir este poder. Yo no digo cierren la Asamblea Legislativa, porque yo no voy a dar curso a un acto autoritario. Les voy a pelear abiertamente por mis representados, por el pueblo de Bolivia, para que la Asamblea Legislativa nunca sea cerrada, pero también para que no sea cercenada en sus funciones, para que no sea inoperante y para que no sea simplemente una cortina de humo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el deber ahora, para mí, el valor de nuestra gestión es denunciar, 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 generar conciencia de lo que está pasando en el país. No existe la posibilidad de legislar. Todas las legislaciones son unilaterales y son excesos que se cometen contra los ciudadanos porque no nos están permitiendo nuestra posibilidad de generar pesos y contrapesos y representación del sector que nos ha elegido. Gracias, senadora Centarreg. Diputado Marcelo Pedrazas, al final ya sus palabras frente a cuál va a ser el rol en este momento. La senadora bien lo dice, no se trata de cerrar la asamblea, pero en este momento, ¿cuál es el sentido de la asamblea? ¿No? Aprobar leyes, están trancadas, aprobar créditos, parece que es lo único que se está haciendo por ahora, no pueden fiscalizar en su esencia, digo yo. Entonces, ¿cuál va a ser el rol en este tiempo que les queda cuando están atados de manos? Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es generar a partir de esta disputa que hay en el movimiento al socialismo, posiciones políticas al interior de la Asamblea que permitan recuperar su institucionalidad. Yo creo que a estas alturas, Nancy, ya no hay oficialismo como partido político ni oposición como alianza. Yo ya veo bloques políticos en la Asamblea. Entonces es un momento de generar nuevas estrategias desde la oposición. Creo que hay que sí mostrarle a la población lo que sucede, denunciar lo que está pasando, luchar por esa institucionalidad que se puede a través de recursos, más allá que te los nieguen, pero vas a agotar todos los mecanismos para luego poder salir al exterior, a los tribunales internacionales y mostrar cómo está el país, que puede ser una de las muchas estrategias. Pero otra también es demostrar quiénes realmente responden al voto y la confianza a la oposición que se dio el 2019 y el 2020. Por eso la crítica cuando se hacen estos acuerdos, en lugar de fortalecer la institucionalidad, más bien parece que dan viabilidad para seguir mareando la perdiz. Y ahí la población tiene que ser clara. Porque hay algo que yo siempre digo y con esto cierro. Ni la justicia, ni la corrupción, ni un gobierno burocrático va a cambiar mientras el MAS siga en el gobierno. Al MAS hay que ganarle en las urnas, al MAS hay que disputarle el poder. Pero hay que disputarle el poder con una oposición de verdad, que se construya a partir de objetivos claros
y que no haga improvisaciones al final del día para luego llegar a una asamblea y no lograr una fuerza institucional de defensa de ese voto opositor que la gente reclama sea representado en la Asamblea Legislativa. Para mí es un golpe, evidentemente. Comparto con la senadora Senta de que nos están mutilando y nos están cercenando nuestra capacidad de fiscalización. Pero me alegra escuchar que ella va a estar férreamente defensora para que no se cierre la Asamblea y siempre luchando para posicionar a quienes han confiado en nosotros y no hacerle el jueguito de opositor o decir por último que se cierre como si ese fuera el resultado de nuestra responsabilidad como autoridades electas. Diputado Marcelo Pedrazas, muchas gracias. Senadora Senta Reg, muchísimas gracias por su participación en el conversatorio de la Agencia de Noticias Fides. Y bueno, esperemos que este escenario cambie a favor no de los legisladores, sino de la institución que es la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus dos cámaras y que son los representantes elegidos por el pueblo. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigos. Será hasta una próxima oportunidad y un nuevo encuentro en un nuevo conversatorio de la Agencia Noticias Fides.